Lograr la paz es un asunto bien complejo, y en Colombia se ha hecho aún más difícil al no conseguirse un acuerdo definitivo con el conjunto de la insurgencia. En la actualidad persisten las hostilidades, pero a la vez se reinician conversaciones en la perspectiva de superar políticamente el conflicto armado. Quizás lo más relevante es la creciente y cada vez más decisiva participación de la ciudadanía, al punto de que se ha convertido en un factor determinante. Durante los años 90 han surgido numerosas expresiones ciudadanas comprometidas con la paz, que se conjugan con manifestaciones nacionales, regionales, locales, sociales, políticas, religiosas, culturales y artísticas. Todas ellas conforman un nuevo movimiento social, de manera que ahora se yergue desde la misma sociedad civil una posición autónoma y crítica frente a las partes enfrentadas, reclamándoles la reanudación de los diálogos, soluciones definitivas y el respeto a su propia posibilidad de construir la paz a partir de la consolidación de la convivencia ciudadana. Todos los que estamos empeñados en esta tarea de la paz, hoy en día el país reclama de nosotros una gran magnanimidad, generosidad, amplitud de miras para constituirnos en una red de ciudadanos que efectivamente deponen intereses particulares capaces de sacrificar pequeñeces de nuestros egoísmos por un proyecto mayor, más grande que todos nosotros, que es el proyecto del futuro de la vida y de la paz en Colombia. Después de la Constitución de 1991, donde los colombianos nos constituimos institucionalmente, a partir de ese momento una efervescencia de iniciativas ciudadanas y de iniciativas sociales por la paz. Yo diría ciudadanas porque van mucho más allá de las actividades reivindicativas, van también en búsqueda no solamente de buscar un componente orgánico, sino también de un empoderamiento de cada persona, de cada individuo, de cada ciudadano. Este movimiento ciudadano ha empezado a articularse con otras propuestas como son la Red Nacional de Iniciativas y la Asamblea Permanente por la Paz. Es un hecho reformador y revolucionario en muchos sentidos y tiene muchos centros de dinamización, muchos elementos motores. Yo creo que es un hecho nuevo de contrarrestar la dispersión que el temor y tanta violencia ha implicado para la gente. Pero yo diría que además de estos centros importantes de convocatoria nacional como la Comisión de Conciliación, como la Asamblea Permanente, el mismo Comité del Mandato, Red de Paz, también hay unos motores decisivos. Yo diría que en lo profundo de ese movimiento social hay una dinamización de la juventud. El elemento nuevo en el movimiento social por la paz es la juventud. La juventud universitaria, la juventud en los colegios, la juventud que protesta. En realidad allí uno encuentra el núcleo de lo que está sucediendo. Y también, por supuesto, en muchas organizaciones cívicas, es que uno ve que efectivamente todos los días hay una acción de paz desde una organización ciudadana. Así, dentro de la diversidad de experiencias ciudadanas de paz, encontramos varias que a grosso modo destacaremos. Una de ellas es la labor promovida desde hace más de 10 años por el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús. Yo diría que es una experiencia bien interesante, la que nosotros vivimos acá en el Programa por la Paz, apoyando y acompañando distintas iniciativas en favor de la paz, que surgen precisamente en los lugares en donde la confrontación y la violencia son más duras y más crueles. Allá estamos nosotros haciendo caminada con muchas comunidades, mujeres y hombres que se resisten a creer que el futuro de este país es la destrucción o la negación total de la vida. Esta iniciativa, en confluencia con otras procedentes de varias organizaciones sociales, ha promovido anualmente la celebración de la Semana por la Paz. La Semana por la Paz es un esfuerzo para integrar distintos elementos con el mismo propósito. En primer lugar, es un esfuerzo para hacer un llamado a la opinión pública, por eso trabaja sobre hechos de impacto nacional, de convocatoria nacional. Es también un esfuerzo educativo y pedagógico, por eso siempre ha procurado llegar a sectores de la población como los jóvenes,
en las escuelas y colegios. También se empeña en proclamar los valores de la convivencia a través de la celebración, y por eso hemos cantado a la vida, hemos hecho actos de enorme significado desde el punto de vista de la cultura. En 1993 surgió, a partir de un encuentro de organizaciones de distintas regiones del país, la Red Nacional de Iniciativas contra la Guerra y por la Paz, conocida en los últimos años como Redepaz. La Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra es un espacio de articulación de procesos ciudadanos de paz, procesos locales, procesos regionales, ciudadanos que se han estado organizando para enfrentar la violencia que existe en Colombia, la guerra y también todo ese imaginario que nos han querido vender de que somos violentos, tratando de construir una pedagogía para la paz. La red se reúne en Asamblea Nacional o Encuentro Nacional 2 veces al año y tiene reuniones de coordinación nacional con delegados regionales cada 2 meses. De manera especial, la Iglesia Católica también ha liderado distintas acciones en favor de la paz. Se hizo un plan que se llama Líneas hacia una pastoral para la paz, que es una especie de plan hasta el año 99 inclusive, ¿no? Hasta el año 2000. Y la Iglesia le da mucha importancia a formar a los laicos sobre sus responsabilidades en el campo cívico-político. Los laicos cristianos no pueden ser ajenos a esas responsabilidades de todo tipo. Y en segundo lugar, hacer un trabajo que puede ser a largo plazo, pero que ya se inició en todos los sectores educativos y en una línea de una cultura nueva, una cultura de paz. Redepaz promovió durante 1994 y 1995 una campaña para reglamentar el derecho constitucional a la paz, la cual motivó a la ciudadanía a recoger miles de firmas para respaldar un proyecto elaborado de manera concertada. La reglamentación del artículo 22, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tuvo una iniciativa que fue la de recoger firmas con el fin de iniciar o darle comienzo a una iniciativa popular legislativa para buscar una política permanente de Estado. Frente a la declaratoria de guerra integral, que había sido una decisión gubernamental, consideramos, quienes estábamos organizados, que era posible anteponer una propuesta ciudadana para buscar una política permanente, participativa de Estado para la paz. Este esfuerzo permitió, en coordinación con el Defensor del Pueblo, presentar al Congreso de la República un proyecto de ley que establecía compromiso de todas las esferas del Estado, facilidades para la acción ciudadana y mecanismos para la recuperación de los derechos humanos y del derecho de la población a no ser obligada a participar en el conflicto. Asimismo, en 1994 surgió un comité de búsqueda de la paz, conformado por representantes de las centrales obreras, sindicatos nacionales y organizaciones no gubernamentales. Esta nueva iniciativa civil propuso una intermediación entre el gobierno y la guerrilla en procura de las negociaciones de paz. Mantuvo relación entre el propósito de recuperar la convivencia y la dinámica propia de importantes movimientos sociales, los cuales han reaccionado ante los negativos efectos que les ocasiona la guerra. Fue una experiencia positiva porque a partir de ese año, pues muchos sectores sociales logramos sensibilizarlos frente a la necesidad de que la sociedad en general fuera un actor muy decisivo en la consecución de la paz y la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado. El rasgo común de las distintas iniciativas ciudadanas de paz ha sido el empeño por conseguir la confluencia de muchos sectores en un gran movimiento social por la paz. Así lo proclamó un importante seminario nacional denominado Paz Integral y Sociedad Civil, realizado en 1995 en Bogotá. Este mismo año, tras el fracaso del inicio de las conversaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno de Ernesto Samper, se conformó por iniciativa de la Iglesia Católica y con aliento de la sociedad civil la Comisión Nacional de Conciliación, comprometida en intermediar y propiciar iniciativas de entendimiento. Pero se impone también hacer todos los esfuerzos para que el gobierno y la guerrilla se sienten a dialogar.
Pero también presupone que ese diálogo y esos acuerdos, el país no debe temer a las reformas políticas, a las reformas sociales, a las reformas económicas que haya necesidad de hacer para consolidar pues un escenario de paz en el país. Este es un propósito, por ejemplo, de la Comisión Nacional de Conciliación, el de tratar de acercar a las partes, el de tratar que las partes se sienten a dialogar. Nos han pedido que la Comisión de Conciliación Nacional contribuya a la organización de esa sociedad civil, para efectos de que de manera también permanente pueda acompañar el proceso, pueda estimular el proceso, pueda alentarlo en el momento en que pueda tener algún tipo de regresión, y más que eso también, que pueda ayudar y contribuir en la elaboración de una agenda de paz, de un calendario de paz, que pueda convalidar los acuerdos que se hacen en la mesa de negociación sin que la sociedad civil pueda tener la pretensión, en mi juicio, de sentarse propiamente en la mesa de negociación. En 1996 se conformó la Asamblea por la Paz en el sector petrolero. El hecho es bien significativo, pues se trata del sindicato y la empresa más importantes y de un sector estratégico en la economía, particularmente afectado por el conflicto armado. Lo valorable en primera medida es que un sindicato y la empresa, tradicionalmente contradictores radicales, se propusieron organizar una asamblea por la paz en un programa que desde 1990 viene realizando la UCE de Ecopetrol de derechos humanos al interior de Ecopetrol. Esta experiencia fue muy positiva porque realizamos encuentros regionales en zonas petroleras, tuvimos oportunidad de charlar con las comunidades, sentimos cómo ellas miran Ecopetrol, cómo miran el sindicato, y al final realizamos la asamblea por la paz de la USO Ecopetrol con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado, donde se concluyeron dos asuntos básicos. Uno, que la Comisión de Conciliación y otras iniciativas de paz, junto con la USO, nos propusiéramos conformar una asamblea permanente de la sociedad civil. Y dos, que se aceptó por parte de la insurgencia y del gobierno empezar a dialogar sobre el conflicto petrolero.